Hola a todos, mi nombre es María Paula Caparroso, tengo 23 años y este es un poquito de mi historia, de lo que la Virgencita y el Señor en su amor infinito han hecho en mí. Y pues todo comienza en el momento en el que nazco. Yo nazco en una familia católica, encomendada desde muy pequeña a la Virgencita. Desde el momento de mi nacimiento, mi vida es un milagro. Mi vida es un milagro porque al momento de mi nacimiento yo tuve riesgo de morir, de fallecer en ese instante. Y de hecho yo me llamo María Paula porque la Virgen se le vino a la cabeza a mi mamá ese, ese 15 de mayo que fue el día que empezó mi vida aquí en la tierra. Em, el ambiente en el que crezco y mi familia es una familia que quizá no ha sido nunca la más unida, la más em, junta. Nace en un momento, nazco en una familia que tiene peleas, que eh, es conflictiva y voy creciendo en medio de ese ambiente. Desde muy pequeña, mi abuelita se convirtió como en ese soporte para mí, para mi vida. Em, Mi abuelita me ponía el rosario de los niños de WTN y recuerdo que muchas veces llegaba del colegio a ver el rosario de los niños. Para mí era mi programa favorito y creo que desde ese momento eh, empecé a estar muy cerquita de Nuestra Señora. Eh, y mi mamá me contaba que yo de vez en cuando cantaba una canción que quizá hoy pienso y digo, el Señor desde muy pequeña sabía qué quería de mí y que quizá mi corazón iba a ser para siempre de Él. Y es una canción muy chiquita, pero dice, Jesucito de mi vida, yo te doy mi corazón. Y la cantaba con mucha frecuencia. Em, en todo caso, yo voy creciendo con algunos de estos matices. El Rosario de los Niños, que para mí era quizá el programa más importante y lo empecé a rezar desde muy pequeña, se convirtió en un apoyo y en un soporte constante porque siempre que las cosas se ponían difíciles en mi casa, iba a buscar a la Virgencita. Recuerdo mucho un viaje que tenemos con mi familia, siendo muy pequeño. em, pues mis papás tienen una pelea bastante fuerte. En esa pelea está involucrado también mi hermano. Y recuerdo tener un diálogo muy cercano con la Virgencita, de pedirle su ayuda, su guía, em, que me ayude a ser consuelo también para mi casa. Este ambiente fue formando en mí quizá varias inseguridades, varios miedos. Muchas veces creí, sintiendo que yo era el problema y la causa de incomodidad en mi casa, que yo era la causa de conflicto, que mis papás peleaban quizá por mi culpa, que todo y que muchas cosas de mí estaban mal. Em, que quizá mis papás iban a estar mejor si yo no estaba en sus vidas. Em, y también esto se une a una parte muy importante, y es que desde muy pequeña en mi colegio las cosas tampoco eran fáciles. A mí, pues yo tengo varias condiciones alérgicas, me molestaban por mis alergias. em, y, y también me molestaban por mi contextura física, y desde muy pequeña pues empezaron a hacerme bullying en el colegio y, y empecé a ser una persona rechazada dentro de los grupos de amigas. Recuerdo que en el colegio pues primero estaba muy sola, pero no solo estaba muy sola, sino que era la causa de diversión de las demás. Recuerdo, por ejemplo, que que jugaban con mis zapatos a quitármelos y yo tenía que recuperarlos dentro de las cosas que pasaban por encima mío. Em, y en muchas ocasiones yo crecí sintiendo que ahí tampoco figuraba, que
era mejor que yo no estuviera. Y eso fue desarrollando en mí una depresión desde muy temprana edad. Eh, Desde que estoy más o menos en cuarto de primaria, eh, tengo una soledad muy intensa, empiezo a sentirme muy sola, en donde no figuro en mi casa, donde no figuro en mi colegio, y que para una niña de 12 años no figurar en ninguno de esos escenarios era casi que no figurar en la vida. Em, Mis amigas del colegio, el par que tenía, eran también como mi apoyo y mi soporte, salen del colegio, ellas, pues éramos como el grupo de las personas que molestaban, ellas deciden salir, yo nunca decido cambiar de colegio, incluso yo hoy me siento profundamente agradecida de donde estudié, pero quedo sola. En cuarto de primaria quedo absolutamente sola. Y desde que estoy en quinto, eh, esta sensación de que mi vida no tiene sentido, de que no valgo la pena, de que yo soy causa de incomodidad, empieza a coger más fuerza, a coger más fuerza y empiezo a entrar en un hueco bastante oscuro, bastante fuerte, desde muy temprana edad, un mundo desconocido, desconocido también para mis papás y quizá que hoy muchas personas no conocen, y empiezo a desarrollar una depresión temprana en donde quizá esa relación que tenía con mis papás no la cultivaba, no era una relación cercana, no tenía amigas, no tenían quien apoyarme y tampoco conocía muy de cerca al Señor, a pesar de que siempre sentí que la Virgencita me acompañaba, eh, había algo que no me permitía estar cerca. Pasa un tiempo y cuando estoy en sexto de primaria conozco a Juan David, el hijo de Carito Name, eh, y Juanda se convirtió en mi casa, en mi familia. Eh, Juanda y toda la familia Vargas Name eh, fueron los primeros que me acogieron, que me quisieron, que me miraron y también me dieron su mano. Em, Cuando conozco a Juan David se me abre un panorama enorme porque para mí era haber conseguido una familia y mucho de lo que soy hoy se lo debo a la familia Vargas Name y se lo debo a Juan David y se lo debo a Carolina. Mi casa, sin duda alguna, no era un lugar seguro. Yo sentía que llegar a mi casa era estar en una situación de peligro para mí. Mi casa y el mundo tenía una visión del mundo, que el mundo era hostil, em, que el mundo era un mundo agresivo, era un mundo en el que yo no figuraba. Em, pero cuando conozco a Juan David, cuando conozco a la familia Vargas Name, ellos se convierten en mi refugio y me acogen em, como como una hija más prácticamente, tanto Ale como Caro y Juanda y Laurita como una hermanita. Em, Recuerdo que a mis papás les molestaba profundamente a veces cuando iba, porque no entendían qué era lo que yo encontraba en la familia Vargas Name, em, pero desde siempre ahí me sentí profundamente querida. Y yo creo que en todo lo que yo sentía, en la depresión que cada vez iba creciendo y creciendo y creciendo aún más, para mí haber encontrado y haber conocido a Juanda, em, pues fue el inicio de una historia de amor inexplicable, una historia en donde la Virgen me fue llevando constantemente de su mano. Em, para ese momento, Caro tenía el grupo de oración en el femenino y nosotros íbamos siendo muy chiquitas y quizás sin entender muchas cosas
que pues hoy uno piensa y diría cómo pasaron tantas, pero creo que desde ahí la Virgencita empezó a sembrar poco a poco y con más fuerza su amor en mi corazón. Em, la Virgen en ese momento llega en un momento fundamental. Cada vez yo iba decaída, pero ella llega a abrazarme a través de, de los grupos de cada rosario de los lunes, del amor enorme, infinito de la familia Vargas Nami. Em, Cuando yo llego a séptimo y octavo de bachillerato, eso yo creo que tenía unos entre los 13, 14 y 15 años son mis momentos más duros. Em, Son los años en donde toda esta sensación de que mi vida no valía la pena, de que era una persona que no era querida por la sociedad, que no sentía el cariño de mis padres, que no sentía el cariño de mis amigos, que quizá no lo tenía, fue creciendo y creciendo y creciendo aún más. Y caigo en una depresión mucho más profunda, en una depresión en donde yo ya no podía soportar el dolor de mi alma, de mi corazón, donde sentía que el mundo estaría mejor sin mí, que sentía que no valía la pena, que no valía la pena seguir viviendo, seguir estando y que todo iba a estar mejor y mis amigos iban a estar mejor, mis papás iban a estar mejor, em, incluso yo iba a estar mejor si yo me quitaba la vida. Em, Esto me llevó a mí a dejar de comer eh, por bastante tiempo. Yo quizá me alimentaba solo con 2 comidas al día y eso, una era muy mala. El desayuno, solía desayunar un manimoto en el colegio y pasaba así hasta la cena. Em, Me volqué completamente a mi deporte. Yo jugué baloncesto desde chiquita, pero era mi apoyo para no pensar, para poderme salir del loop y de la corriente de pensamientos que, que me lastimaban, que me hacían sentir que lo que he dicho, que mi vida no tenía sentido, em, que no era querida, que no merecía. Y el dolor era tanto que incluso yo me lastimaba físicamente en mis clases con cosas muy insignificantes, pero que yo de alguna forma buscaba cómo hacerme daño porque el dolor de mi alma era tan profundo, tan grande, que el dolor físico lo ayudaba como a nivelar, por decirlo así. Em, y desde entonces yo empecé a pensar en quitarme la vida. Y de muchas maneras lo pensé. Yo no recordaba mucho la cifra, cuántos intentos de quitarme la vida tuve, pero creo que la Virgencita en su gracia y preparando este momento, esta historia, me permitió volver a conocer las veces que me salvó. Intenté quitarme la vida 97 veces, de formas muy distintas, em, pero, y muchas en las que mis papás no supieron, en las que mis amigos no supieron, en las que era en silencio y de la forma más desapercibida, pero que fue el amor infinito de Dios y de la Virgen que me salvaron y que me permiten contar esta historia. Em, Cuando pasa todo esto, yo sabía que Dios existía, que Dios estaba, pero no lo sentía, no lo tenía en mi vida como quizá hoy lo tengo y tenía una desesperanza absoluta. Yo no veía otro futuro ni otro panorama posible de por qué seguir existiendo, de por qué valía la pena estar en el mundo, de si mi vida tenía o no tenía sentido. Y yo decía, no tiene sentido vivir una vida que no tenga sentido, que no valga la pena. Em, el 17 de julio de 2017,
es mi intento más real, más fuerte de suicidio, pero que hoy yo también lo veo como un día en donde yo vuelvo a nacer. Ese día, esa noche, me despido de un par de amigos, de un par de personas. Me despido de mis papás como una noche cualquiera. Mis papás se enteraron mucho después que yo estaba pasando por todas estas circunstancias, situaciones. Mi papá no es una persona que quizás sienta el tema de la salud mental como una realidad que uno puede vivir. Y le cuesta mucho, le conflictúa mucho. Entonces yo muchas veces guardaba todo esto en silencio y cargaba mi propio calvario en silencio. Em, esa noche recuerdo que estábamos en vacaciones, les doy las gracias, apago mi celular y empieza a pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, llenas de llanto, de dolor. Fue una noche larga, silenciosa, lenta, y después de varias horas llorando, decido, voy a quitarme la vida. Yo siempre pensé que eh, mi muerte, al menos la forma en la que yo la concebía, tenía que ser una muerte tranquila. Yo no quería algo eh, quizá escandaloso, algo quizá que, que a mí también me impactara en ese momento de mi muerte. Entonces yo pensé una forma muy sencilla que prefiero no contarla aquí, pero estoy en los últimos segundos, ya haciendo ese momento, y escucho en mi corazón un vales la pena, un vales la pena, cargado de amor que lo cambió todo, que impidió mi muerte, que impidió que mi corazón, que estaba vacío, que no se sentía querido, se sintiera muy amado. No sé quién fue ese vales la pena, pero no me cabe duda de que es un vales la pena que vino desde el cielo. Em, que vino desde el cielo y que vino del amor infinito de Dios por mí, de ese amor que Él sabe más que yo la razón por la que sigo estando aquí en la tierra. Em, y esa frase, ese vales la pena, me hizo dejar de sentirme rechazada. Penetró tan profundo en mi corazón que me hizo que ese intento de suicidio fracasara absolutamente. Eh, y yo creo que quizá no hubiera llegado nunca ahí si no hubiera tenido esos toques y esos regalos de amor del Señor a través de, de Carolina, de Juan David, de Alejo y de Laurita. Fue una noche bastante larga, fue una noche de lágrimas, fue una noche en donde recuerdo que me dormí ya sé más cerca al amanecer que, que el momento en el ocaso de la noche. Em, pero ese vale la pena a mí me hizo decir, si valgo la pena hay que hacer realidad que valga la pena. Tengo que volver a empezar. Tengo que volver a empezar en medio de este dolor, y tengo que hacer que mi vida, que muchas veces he sentido que no ha valido la pena, lo valga. Y ahí decido ir a Crisol, que es un evento de mi colegio, un curso taller que transformó mi vida. Y ahí volví a sentir el cariño de muchas personas, pero lo más importante fue lo que el Señor permitió hacer a través de Crisol y la Virgencita, y fue decir, no me voy a volver a poner nunca la máscara de la depresión, y voy a reconocer el amor de Dios en la historia de mi vida. Y me permitió ver cómo Dios constantemente me acompañó. Y descubrí una carta eh, que, que Caro, con su infinito amor, me escribió para ese curso, que me permito leer estas palabras, porque
han sido palabras que han sanado mi alma, que me han llevado a la Virgen, que me han llevado al Señor y que me han recordado también la caridad, em, y, y que para también ellos y para mi familia, como yo los considero, soy importante. Caro me escribía en esa carta en octubre de 2017: te escribo estas palabras para recordarte lo importante que eres para mí y para toda nuestra familia. Desde el día que llegaste a ser la hermanita adoptiva de mi Juanda, yo también te adopté como mi hijita. Siempre contarás con nosotros y tendrás un lugar en esta casa. Dios te llama a ser un instrumento de su amor. Aún hay esperanza y tú eres una hermosa oportunidad para que eso se haga realidad. Y quizá esas palabras hoy marcaron una diferencia enorme. Eh, para mí, la familia Vargas Name es mi casa, es mi familia, es mi hogar. Y a Caro yo la quiero como mi mamá. Y a Juanda lo quiero como mi hermano. Y a Alejo como mi papá. Y a Laurita como mi hermanita chiquita. Y sin duda alguna siempre he encontrado cabida en la familia Vargas Name. Y no solo en la familia Vargas Name, sino en la familia Name, que ha sabido acogerme con amor infinito, que ha sabido llevarme paso a paso al cariño de la Virgencita, a sentir un amor muy terrenal, muy humano, porque conocí su humanidad, pero una humanidad que me ha llevado a conocer cuánto Dios ha amado el mundo y cuánto puede amar alguien que tiene al Señor y alguien que está tan cerca de la vida. Para mí, yo creo que mi historia no sería la misma si yo no hubiera tenido la fortuna y la gracia de conocer a Juandita en 2015 y de volver a estar cerquita de la Virgencita gracias al amor de la familia. Em, Vuelvo de Crisol con el reto de sanar, de volver a vivir, de mantener el deseo de vivir, em, de saber que no estoy sola, de que tengo a mi familia, pero que también tengo o sea, mi familia de sangre, pero tengo otra familia que está también ahí para mí, que se convirtió en mi refugio, que yo podía llegar del colegio y tenía un lugar en donde estar tranquila, en donde estar feliz. Em, y Crisol le abrió paso para que la Virgencita pudiera llevarme hacia el Señor, pudiera llevarme al amor. Y yo estaba muerta. En mi interior muchas cosas no figuraban. De puertas hacia afuera me veía como una persona sonriente, me veía como una persona fuerte, generosa, em, que a pesar de las cosas malas estaba ahí, pero por dentro yo no sabía cómo vivir, no tenía esperanza, en mí no había vida. Em, pero la Virgencita poco a poco, con su amor de madre y con el amor también de Caro por mí, y sabiendo que ella también me quiere como una hijita, em, la Virgencita se encargó de irme llevando nuevamente hacia el Señor. En 2018, en este deseo de seguir viviendo la vida, de que tenga sentido, de que valga la pena, decido ir eh, a, a Convivio, otra experiencia que era organizada por el movimiento de vida cristiana. Y ahí me vuelvo a encontrar con el Señor. Me vuelvo a encontrar con el Señor y me vuelvo a encontrar con con mi historia y saber que el Señor y la Virgencita nunca me dejaron, que en mis momentos más tristes, que en mis noches más duras, el Señor y la Virgen estuvieron conmigo cada instante.
y que ese vales la pena que escuché ese 17 de octubre de 2017, en mi corazón había venido del cielo y era un vales la pena cargado, cargado de ese amor de Dios. Y yo sigo mi relación, mi trato con, con Juanda, con la familia Vargas Name, de amistad, de hermandad, de cariño. em, y quizá esto a mí me abre la oportunidad de conocer la misión de una forma distinta. A Madre de la Divina Gracia que le debo todo, le debo mi vida hoy, eh, le debo mi trato con el Señor, haber vuelto a estar cerquita de, de, de mi Virgencita. Y cuando voy a convivio, vuelvo a confesarme, vuelvo a la confesión, vuelvo a ver al Señor, vuelvo a estar en un estado de gracia. Y comienza una conversión diferente, em, una conversión en donde el Señor se vuelve lo más importante de mi vida, donde la Virgen toma su rol de madre y cada vez se desborda de más amor, de más gracias conmigo. Em, Vuelvo a misa, llevo mucho tiempo sin ir a misa, pues aparte de las misas que hacían con frecuencia en el colegio, em, decido yo empezar a volver a mi misa dominical, que no era costumbre en mi familia, no es eh, incluso hoy una costumbre de ir los cuatro que somos, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo a misa. Muchas veces vamos solo mi mamá y yo, muchas veces termino yendo em, yo por mi lado, mi mamá por el suyo. em, y empieza un verdadero proceso de sanar el alma, de sanar el corazón, de dejar que Dios entre y limpie, de que Dios sane. Y en todo esto, para mí, el cariño de la familia Name fue eh, sanador. Ellos con su cariño han sanado muchas de mis heridas y estoy segura que a través de ellas y de ellos, la Virgencita también ha cuidado de mí y ha cuidado de madre y ha cuidado a su pequeña hija, eh, a veces un poco traviesa, pero que la ha llenado de ese amor infinito que tanta falta le hacía. Eh, y fue gracias a ellos que yo, que sentía que no valía la pena ni que merecía nada, lo estaba valiendo y estaba más cerca del Señor y estaba cerquita a Él. Em, Caro empieza a tener una relación mucho más cercana con mi mamá, em, y mi mamá empieza a acercarse también a la misión. Empieza también su conversión, pero esa será también su historia. Esa también será su historia. Y cuando mi mamá empieza a acercarse a Caro, empieza la historia de ambas, con sus matices dentro de Madre de la Divina Gracia. Dentro de cada rosario de los lunes a los que nos conectábamos sin falta, em, empieza ese trato de mamá y mamá que están juntas y eso empieza a transformar poco a poco también nuestra realidad familiar. Em, Luego la misión a mí se me empieza a convertir en quizá eso, el sitio en donde yo me encuentro con la Virgen, con, con, con mi madre, que me lleva siempre a estar más cerca del Señor. Em, la misión me, me, me llevaba a confiar, a descansar en el Señor. Y la primera vez que fui al jardín terminé yendo porque mi mamá fue la que nos invitó. Caro invita primero a mi mamá al jardín. Em, Caro invita a mi mamá al jardín y yo pues voy gracias a ella.
decidimos ir juntas y la primera vez que voy al jardín de Faca, al jardín de Santa María, eh, recuerdo el cariño de la Virgencita. Yo lloraba mucho y siempre que voy suelo llorar, pero lloro porque la Virgen en muchos momentos era la forma de consolar mi corazón. Lloraba de amor, de un amor desbordante, de un amor sanador, de un amor que la Virgen, eh, con su mirada, con su cariño, con su presencia, me abrazaba y me hacía saber que valía la pena. Pasa el tiempo, llega la pandemia. Yo durante 2000, después de octubre de 2017, 2018, 2019 estamos bien, pero en 2020 mi historia vuelve a cambiar un poco, se vuelve a tornar otra vez un poco em, triste, un poco oscura. Tengo una recaída dentro de mi depresión. Em, la pandemia, pues, nos puso a convivir a los cuatro en una casa que tenía sus retos, que yo quizá me refugiaba afuera, pero había perdido esa forma de salir, y vuelvo a caer. Y vuelvo a caer, pero esta vez vuelvo a caer y acompañada, acompañada de un Dios que ya había conocido y que no me deja sola. Un Dios que le pedía todas las noches que me abrazara. Una virgencita, una madre que a pesar de mi dolor siempre le pedía que me ayudara a aceptar la cruz, que me llevara a estar cerquita a mi Señor, que me abrazara con su amor de madre, em, que me consolara cada noche cuando me dormía. Y muchas veces le pedía que me guardara en su corazón inmaculado, que era mi lugar seguro, que era el lugar donde yo la había conocido, ese lugar que quizá no hubiera conocido si no hubiera conocido a Juanda, que no hubiera conocido si no hubiera conocido a Caro, y que no hubiera conocido si la Virgencita no hubiera ido sembrando en esos primeros años, en esos primeros grupos, su amor en mí. Caigo, tengo un momento difícil, me molesto con el Señor en un momento, porque no entendía por qué las cosas salían así. Em, y en estos momentos de caída, la Virgencita vuelve a levantarme en noviembre de 2020. Vuelve a mirarme y a decirme, vale la pena, vuelvo a empezar terapia con otro psicólogo, em, a sanar y a ver que hay cosas por trabajar y por seguir trabajando, pero que aún merecen la pena y que merece la pena seguir luchando. Siguen siendo 2021 un año difícil, pero con mucha sed de Dios, de volver a estar cerca de mi Señor, de volver a convertirme, de volverle a decir que sí a ese amor que me había sanado. Y ahí la misión empieza también a tener un rol fundamental. Para esas fechas, para esos años empezamos a grabar nuevamente la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y eso me levanta, me llena de vida, me, me vuelve a abrir horizontes que quizá por mi misma caída, por las mismas trampas del enemigo, del demonio, yo no podía ver, no podía salir adelante. Pero para mí poder conectarme a los rosarios, para mí poder hacer la consagración fue volver a estar cerquita de María, volver a estar cerquita de la misión. Y así iba transcurriendo ese año. Yo después en mi molestia con Dios, me costaba volver a la gracia sacramental, pero la Virgencita fue llevándome poco a poco, fue llevándome poco a poco con los rosarios, con su amor, con
cada acto de presencia que ella hacía en mi vida, em, y con el cariño de la misión que para mí ha sido mucho y ha significado mucho siempre. Luego, en 2022, tengo como un renacer, vuelvo a confesarme con más fuerza, vuelvo a confesarme y vuelvo a nacer con más fuerza, a sanar em, algunas cosas que quizá habían quedado abiertas en ese primer momento. Y, y la Virgencita sigue llevándome de su mano. Fueron años en los que pude ir constante, pues con cierta frecuencia al jardín, y en el jardín la Virgen le podía dejar todo y todavía lo sigo haciendo, em, porque ella lo recibe todo y lo convierte en rosas. Ella convirtió mucho de mi corazón triste, de mi corazón herido, y se lo llevó a Jesús para que lo sanara. Luego, de 2022, eh, como en ese primer semestre del año, la Virgencita empieza a llamarme con más fuerza, a recordarme su amor infinito. Vuelvo no solo a la gracia sacramental de la confesión, sino a lo que es la Eucaristía. Desde entonces llevo 4 años sin dejar de ir a mi misa porque es mi momento más importante del día y quizá es el momento en donde el Señor se vuelca completamente hacia mí. Y dentro de toda mi historia, y lo que hoy puedo ver mirando hacia atrás es un amor incondicional de la Virgen, un amor incondicional del Señor que me pide que siempre mire a María para llegar a Él, que se convirtieron en mi refugio, que son mi fuerza, que son mi luz, que me llevan constantemente a la gracia sacramental, que yo a Madre, la Divina Gracia, eh, y a la Virgencita, en esta vocación en particular, le debo sanar, le debo poder estar viva, le debo poder mirarla con ojos de amor, de madre, de saber que su corazón inmaculado es mi refugio, es mi lugar seguro, es ese lugarcito en donde encuentro a Dios. Que Madre la Divina Gracia me enseñó a amar a la iglesia, me enseñó a amar a la familia, porque la familia que gracias a ella pude conocer, la familia Vargas Name, también terminó siendo mi familia y es mi familia. Y las dinámicas familiares y el amor que he conocido a través de ellos es un amor que me llena cada día a tener más fuerza, a querer vivir una vida que tenga sentido, porque Dios no se queda con nada y Dios no se queda con el dolor y Dios quiere un corazón abierto para poder sanar. Y yo solamente pude sanarlo confiándoselo a María, confiándoselo a esa virgencita que quizá me miraba y me cuidaba desde el cielo sin yo saberlo, en mis momentos más difíciles y más oscuros, y que hoy lo sigue haciendo, y que fue sembrando en mí todo lo que el Señor quería que yo supiera, todo el amor que necesitaba. Cada vez que yo no me sentía querida, ella me recordaba a través de medios muy humanos que era importante, que era importante para Juan David, que era importante para Carolina, que era importante para ellos. Y quizá hoy mis lágrimas son de desbordamiento de una historia de amor que me supera y que supera muchas cosas que yo no imaginaría. Es una historia de amor de la Virgencita que es capaz de transformar una vida que estaba muerta, a devolverla a la vida, a devolvérsela al Señor, que hoy lo es mi todo, y que me lleva a mí a querer decir cada día,
por el amor que el Señor ha tenido conmigo, quiero seguir viviendo la vida. Quiero que otros conozcan el amor que Dios le tiene, porque yo estaba muerta y resucité. Yo estaba muerta y la Virgencita me dio razones para vivir con alegría, porque yo estaba sin amor y la Virgen me llevó al amor del Señor y a sentirme muy querida y muy amada por el Señor y por las personas que también me rodean. No concibo mi vida sin haber conocido a Madre de la Divina Gracia. No concibo mi vida sin haber conocido a Carolina, sin haber conocido a Juan David, que por él y por su cariño también llego yo a los brazos de María. Eh, este es un poquito de mi historia. Hay muchas otras cosas que la Virgen ha hecho en mí que se quedan cortas, que el tiempo se queda corto para poder contarlas, porque es una historia de amor. Y la Virgen no se cansa de amar, no se cansa de llevarnos al Señor, no se cansa de sanar nuestras heridas, ni de querer que nuestra vida sea una vida que valga la pena, una vida que tenga sentido. Y desde entonces, desde volver a ver el amor de la Virgen, desde mi cercanía con la misión, desde mi cercanía con la gracia sacramental, vivo una vida que valga la pena. E intento todos los días querer vivir una vida que tenga un sentido más grande. Y el sentido, sin duda alguna, es llevar muchas almitas a los pies de María, porque ella es la única capaz de transformar la vida de alguien que está muerto y devolverlo a la vida. Gracias por escuchar mi historia, un pedacito de ella. Dejen que la Virgencita transforme sus vidas y ábranse al amor de Dios, que es infinito y que gracias a ella y que gracias al amor del Señor puede cambiar nuestras lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Dios los bendiga. Voy de tu mano, María, y tus palabras me guían. Tu manto envuelve mi vida, en ti mi alma confía. En tu regazo, María, acoge mi patria herida. Consuela, Señora mía, las almas más abatidas. Míranos, Santa María, rosa campesina, siembra en nuestros campos esa rosa de la paz. Jesús, Madre de divina gracia, rosa de la paz, sé el refugio de tus hijos, cúbrenos del mal. Voy de tu mano, María, y tus palabras me guían. Tu manto envuelve mi vida, en ti mi alma confía. En tu regazo, María, acoge mi patria herida. Consuela,
Señora mía, las almas más